Por cierto, jóvenes, las primeras dos clases que recibimos ya están publicadas en YouTube y les dejé los enlaces en Classroom para que ustedes las puedan consultar cada vez que necesiten. Igual esta clase de hoy, yo espero hoy mismo en la tarde estarla subiendo a Classroom para que ya esté disponible para ustedes también. A YouTube, perdón, y voy a publicar el enlace en Classroom. Muy bien. Forma de los contratos. ¿Cuáles son las formas en que establece la ley en que podemos nosotros llevar a cabo los contratos? La ley establece varias formas, ¿verdad? Aquí en el artículo 1574 establece 4 formas de poder realizar la contratación. Establece artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse, 1, por escritura pública, 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, 3, verbalmente, y 4, por correspondencia. A este, por favor, quiero que le añadan 2 más, que son por teléfono y por internet. Y anótenle, por favor, ver 1524. El 1524 establece el contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este caso como en el del artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Entonces ahí tenemos ya la contratación por teléfono, jóvenes, en el 1524, y ahora también es común, ya se generalizó la contratación por internet, ¿verdad? Era algo que ya se venía haciendo y ahorita con la pandemia se generalizó aún más, ¿verdad? Porque, digamos, muchas empresas que no tenían aplicaciones para el reparto de comida se fueron adhiriendo a ese tipo de aplicaciones o fueron creando las propias y así, ¿verdad? Ahora ustedes hay muchas empresas de todo tipo que ustedes pueden pedir sus productos directamente por internet. Digamos, Semaco ya tiene opciones para comprar por internet, Simán, ventas de carne, ventas de pollo, etcétera, ¿verdad, jóvenes? Verduras, todo lo pueden comprar ya ustedes en línea. Entonces, también es una forma que se está usando actualmente para contratar, ¿verdad? Por medio de internet y por medio de teléfono. Bien, primero, por medio de escritura pública, jóvenes. Como sabemos, la escritura pública es un contrato que realizamos nosotros dentro del protocolo, ¿verdad? Que es un papel especial que nos venden únicamente a los notarios en ejercicio, ¿verdad? Para realizar los actos o contratos que querramos hacer constar. Luego tenemos otra forma de contratar que es en documento privado. En documento privado es cuando se realiza el contrato en una hoja de papel bond, en una hoja de papel simple, digamos, ¿verdad? Yo lo que recomiendo en este tipo de casos es de que el contrato sea con firmas legalizadas. Si no lo hacemos con firmas legalizadas, el contrato es válido, pero vamos a tener que ir ante juez a reconocer las firmas o a ratificar las firmas del contrato. Entonces, lo mejor para que el contrato sea plena prueba, lo mejor es que las firmas sean autenticadas por un notario, ¿verdad? Y entonces, ahí en este caso ya no hay necesidad de reconocerlas ante un juez al momento de querer ejecutar el derecho que establece dicho contrato. Y también establece por acta levantada ante el alcalde del lugar. Acá, jóvenes, lo que sucede es que nosotros acudimos ante el alcalde y hacemos constar el contrato en un acta administrativa que el alcalde levanta, ¿verdad? Esto actualmente ya es poco común porque ya casi en todos los municipios del país hay suficientes notarios para poder hacer los contratos, pero antes era más común que se realizaran contratos en acta levantada ante el alcalde, aunque estoy seguro que en algunos lugares todavía se hará de esa forma. Luego tenemos el contrato por correspondencia, ¿verdad? Eh, Ahora se usa el contrato por correspondencia, pero ya es una correspondencia electrónica, ¿verdad, jóvenes? En 1960, cuando se creó este código, era muy común contratar por medio de cartas, ¿verdad? Que se mandaban a las personas por medio del correo. Entonces establece también la por correspondencia. Y por último, una muy común, o la más común de todas, que es la contratación verbal, que es aquella contratación que nosotros no la hacemos constar en ningún documento, sino que únicamente pactamos de forma verbal
¿verdad? Las cláusulas y el precio del contrato. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar a una tienda o van a comprar a Pais, por ejemplo, o a La Torre, ¿verdad? Y ustedes lo que están realizando es una compraventa, pero es una compraventa que no la están documentando, sino que es una compraventa verbal. Ustedes llegan, toman el producto, lo pagan y se lo llevan, ¿verdad? Sin ningún tipo de documentación. Entonces, ahí tenemos las 4 formas de contratación que establece el artículo 1574. Escritura pública, documento privado o acta levantada ante el alcalde. El documento privado se recomienda siempre con firmas legalizadas, por correspondencia y de forma verbal. Y tenemos también por internet y por teléfono, que son las otras dos que agregamos, ¿verdad? Por teléfono en el 1524 y el internet, pues que es un método que se está utilizando actualmente, aunque no tenga una regulación específica en el código civil. Ahora, el siguiente artículo, jóvenes, el 1575, este establece que cuando un contrato exceda de 300 quetzales, el contrato debe constar por escrito, ¿verdad? Si vamos a hacer un contrato, el objeto del contrato es más de 300 quetzales, entonces debe de constar por escrito. Y si es mercantil, debe hacerse verbalmente hasta los 1000 quetzales. Después de los 1000 quetzales debería de hacerse constar también por escrito. Ahora, cabe resaltar, jóvenes, de que estos montos ya están un poquito pues, fuera de nuestra realidad. Digamos, en 1960, cuando se realizó este código, 300 quetzales valían muchísimo más que 300 quetzales de hoy en día, ¿verdad? Entonces, igual, los 1000 quetzales de un contrato mercantil, 1000 quetzales de 1960 no son lo mismo que 1000 quetzales del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya están un poquito desactualizadas estos montos, pero es lo que la ley regula, ¿verdad? Entonces, todo contrato civil que exceda de los 300 quetzales deberíamos de hacerlo constar por escrito y los mercantiles que excedan de 1000 quetzales también deberían de hacerse constar por escrito. Ahora, fíjense, jóvenes, que tenemos algunos contratos que se tienen que realizar en escritura pública. No porque sean solemnes, que ahorita vamos a ver los solemnes, ¿verdad? Que los solemnes son aquellos que se deben de realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez, pero la ley nos señala específicamente cuáles son. Pero hay otros contratos que sin ser solemnes, nosotros también los debemos hacer en escritura pública, pero como requisito de su inscripción en un registro público. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un instrumento, un contrato que debe inscribirse en un registro público, entiendas el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de garantías mobiliarias, etcétera. Siempre que lo vamos a inscribir en un registro público, entonces lo tenemos que hacer constar en escritura pública. ¿Estamos bien? Pero no porque sea solemne, sino que por motivos de su inscripción. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la compraventa no es solemne. ¿Vale? La compraventa es un contrato que no tenemos que realizarlo en escritura pública como un requisito esencial para su validez. Pero sí lo tenemos que realizar en escritura pública cuando este contrato lo debemos inscribir en el registro de la propiedad. Por ejemplo, yo hago una compraventa de una casa. Como la casa, el bien, ¿verdad? Está inscrito en el registro de la propiedad y tenemos que inscribir el cambio de propietario, entonces ese contrato lo tenemos que hacer en escritura pública, pero por motivo de su inscripción. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 1576. Por favor, Osman, ¿me puede ayudar a leer? 1576. Deme un momento, le permito. Gracias, Osman. Que subió el segundo nivel, ahorita voy. Bien.
Necesitamos seguir, jóvenes. 1576, se los voy a leer yo. Los Te lo leo contratos, yo, Lick, si quiere. por favor. 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Muy bien. Muchas gracias. Ya regresé, Lick, perdón. No tenga pena, Osman. Entonces establece, miren, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. ¿Estamos bien? Entonces es una obligación, pero es por motivo del registro. Ahora, ¿qué pasa si realizamos un contrato que tiene que llevarse a cabo en escritura pública por motivo del registro, pero nosotros no lo realizamos de esa forma? Digamos, lo realizamos en contrato privado. Fueron mal asesoradas las partes, digamos, por el notario que buscaron, hicieron la compraventa de una casa en un documento privado. ¿Es válido el contrato o no es válido? El contrato es válido. Lo único que las personas se van a tener que compeler quiere decir obligarse, ¿verdad? Cuando las personas no lo quieren hacer voluntariamente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que acudir a un juez para que el juez lo obligue a otorgar el contrato. Entonces se establece la ley que los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de la escritura pública. Compelerse recíprocamente quiere decir obligarse recíprocamente. ¿Va? Lo puede iniciar uno, lo puede iniciar el otro, ¿verdad? Los dos tienen ese derecho recíproco de obligarse a realizar la escritura pública. Si no lo quieren hacer voluntariamente, entonces hay que acudir a un juez para que sea el juez quien lo obligue a realizar la escritura pública. ¿Estamos bien? Entonces, los contratos que se deban celebrar, que o se deban inscribir, perdón, en un registro público, se deben llevar a cabo en escritura pública. ¿Verdad, jóvenes? Y luego tenemos los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos contratos que se requiere que se realicen en escritura pública como un requisito esencial para su validez. Esto lo tenemos en el artículo 1577. Establece, deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Entonces, miren, cuando un contrato sea calificado por la ley como solemne, estamos obligados a hacerlo en escritura pública como requisito esencial para su validez. En pocas palabras, jóvenes, si no lo hacemos en escritura pública, el contrato no vale, no nace a la vida jurídica. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuáles son esos contratos calificados como solemnes? Tenemos 4 contratos solemnes. ¿Verdad, jóvenes? Estos contratos solemnes son el mandato, la donación entre vivos de bienes inmuebles, la renta vitalicia y la sociedad civil. ¿Dónde están cada una de ellas? Primero tenemos el mandato. El mandato lo tenemos a partir del artículo 1687. El mandato está a partir del 1686, pero en el 1687 tenemos la solemnidad del mandato. Se los voy a poner aquí en el chat, jóvenes. 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Y luego nos da algunos casos en que no es necesario hacerlo en escritura pública, ¿verdad, jóvenes? Eso los vamos a leer después cuando veamos el mandato. Ahorita nos interesa el primer párrafo. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Entonces ahí pónganle ustedes, por favor, en grande, solemne. ¿Verdad? Este es un contrato solemne.
¿Por qué? Porque lo tenemos que realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Luego tenemos en el 1862, jóvenes, 1862, ahí vamos a encontrar la solemnidad de la donación entre vivos de bienes inmuebles. 1862. (1862) La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Entonces, a este 1682, por favor, anótenle solemne, así en grande, ¿verdad? Solemne. Luego tenemos la renta vitalicia, jóvenes, en el 2122. 2122. Ahí tenemos la renta vitalicia. Se los voy a leer. 2122. Para la validez del contrato, ese contrato al que se refiere es la renta vitalicia, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual contendrá la especificación y valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista y si fuere un tercero, y la pensión o renta que ha de pagársele, el propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que crean convenientes las partes. Si se trata de inmuebles, se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. Entonces, miren, la renta vitalicia también la debemos realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Entonces, ahí en el 2212, perdón, en el 1122, anótenle solemne, ¿verdad? Contrato solemne. La renta vitalicia, jóvenes, este contrato es bien poco común, pero básicamente consiste en que una persona pone todos sus bienes a nombre de otra y esta otra persona se compromete a darle una renta, ¿verdad? Una cantidad de dinero por el resto de su vida. Por eso se llama renta vitalicia. Y esa renta puede ser para la misma persona que transmitió los bienes o él puede fijar la renta para otra persona. O sea, digamos, por ejemplo, yo le puedo dar los bienes, por ejemplo, a mi hija mayor y ella se obliga a pagar una renta a mi hijo menor durante toda su vida, ¿verdad? Porque ella va a tener los bienes, pero le va a tener que pagar una cantidad de dinero al menor. ¿Estamos bien? Entonces, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. El rentista puede ser el mismo propietario o el mismo transmisor de los bienes o puede ser una tercera persona. Y por último, jóvenes, tenemos el contrato de sociedad civil. Este lo tenemos en el 1728. (1728) Sociedad civil. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse ganancias. Perdón, jóvenes, el 1729 es el que establece la solemnidad. 1729. La solemnidad debe celebrar, perdón, la sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. ¿Estamos bien? Entonces, la sociedad civil, jóvenes, también es un contrato solemne. La sociedad se debe celebrar en escritura pública para que pueda actuar como persona jurídica, o sea, para que nazca a la vida jurídica. ¿Estamos bien? ¿Dónde inscribimos la sociedad civil, jóvenes? Hay un registro que se llama Registro de Personas Jurídicas, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Está ahí en la Cuarta Avenida de la zona 1, si no mal recuerdo. Entonces, en este contrato, Quinta Avenida está, jóvenes, perdón, Quinta Avenida. Entonces, este contrato se inscribe en el registro de poderes, ¿verdad? Perdón, en el registro de personas jurídicas
para que pueda tener validez. Entonces, jóvenes, esos son los 4 contratos solemnes. Mandato, ¿verdad? En el 1687, donación entre vivos de bienes inmuebles de 1862 del Código Civil, la renta vitalicia en el 2122 y la sociedad civil en el 1729. En el artículo 577, jóvenes, deberían anotar ustedes estos 4 artículos. Y en cada uno de estos 4 artículos deberían anotarle, ver, 1577, y deberían de anotarle también los fundamentos legales de los otros contratos solemnes. ¿Estamos bien? A modo de que cuando ustedes vean un contrato solemne, por ejemplo, que ustedes estén en el 1687, que ustedes vean que el mandato es solemne, de una vez ahí tienen ustedes anotado el fundamento legal de la solemnidad de los contratos, que es el 1577, y ahí mismo van a tener anotados el fundamento legal de la donación entre vivos, 1862, de la renta vitalicia, 1122, y de la sociedad civil, el 1729. Entonces, ustedes a la hora de ir a buscar los demás contratos solemnes, ya se les va a facilitar porque van a tener ahí apuntados los fundamentos legales. ¿Estamos bien? Entonces, era lo que les decía, ¿verdad, jóvenes? Siempre que integremos leyes, lo vamos a hacer en doble sentido. Vamos a hacer tanto la anotación en un artículo como en el otro. ¿Estamos bien? Buen día. ¿Sí, joven? Saludos a Joel. Le podemos también adherir el artículo 16 del Código de Comercio. El artículo 16. ¿Qué establece 16 el del artículo Código de Comercio. 16? ¿Qué establece el artículo 16, Joel? Disculpe. Establece que estos se pueden, que son sin cuyos requisitos esenciales que no tendrán validez, que se pueden No. hacer sin ningún requisito. Veamos qué establece específicamente. Perdón, jóvenes, porque mi código lo tengo ahí abajo, entonces no me quiero levantar a traerlo. Mejor lo voy a buscar si salimos de una vez de. Ok, el artículo 16 se refiere a la solemnidad de la sociedad, pero de la sociedad mercantil. Entonces, ahí establece la constitución de la sociedad mercantil y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumentos o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquiera otra reformas o ampliaciones se harán constar en escritura pública, ¿verdad? Entonces, sí, tiene que ver. Lo único que les hago la aclaración de que este es un contrato solemne mercantil, ¿verdad? Entonces, sí le pueden anotar del artículo 16 del Código de Comercio, porque ahí también establece la solemnidad de la sociedad, pero la sociedad es un contrato mercantil. Digamos, también el fideicomiso es un contrato mercantil que también es solemne, también es obligatorio realizarlo en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Estamos bien? Entonces, sí se lo pueden anotar, pero siempre con esa salvedad, ¿verdad? Que ustedes les preguntan, digamos, en civil, en un examen privado de civil, ¿cuáles son los 4 contratos solemnes o cuáles son los contratos solemnes? Lo que el examinador espera es que ustedes les digan estos 4, ¿verdad? Mandato, donación entre vivos de bien inmueble, renta vitalicia y sociedad civil. Aunque la sociedad mercantil, todas las formas de sociedad mercantil también se deben de realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Muy bien. Gracias. A sus órdenes. Ahora bien, jóvenes, cuando nosotros realicemos una ampliación o una modificación de un contrato o una rescisión de un contrato, o puede ser también una ratificación de un contrato, esta la debemos celebrar nosotros en la misma forma en que estamos obligados a hacer el contrato original. O sea, si realizamos un mandato, el mandato es solemne. Lo tenemos que realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Si nosotros queremos hacer una ampliación del mandato, la debemos hacer en la misma forma, ¿verdad? En escritura pública. Si nosotros tenemos un arrendamiento, por ejemplo, que es un arrendamiento que lo hicimos en documento privado con firmas legalizadas,
y queremos ampliar ese contrato o queremos modificarlo de alguna forma, entonces la modificación se debe hacer en la misma forma, en documento privado legalizado por notario, con firmas legalizadas por notario. ¿Está bien? Esto lo tenemos en el artículo 1578. La ampliación o ratificación, modificación de un contrato se debe hacer constar, perdón, en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. ¿Hay una pregunta, jóvenes? Vamos a ver, dice, cuando habla de sociedad civil, estamos hablando de los COCODES. Estos son solo en el Ministerio de Gobernación. No, la sociedad civil no es un COCODE, ¿verdad? Un COCODE es una cuestión totalmente diferente, ¿verdad? Que se constituye de otra forma. Una sociedad civil, jóvenes, es como una sociedad mercantil, ¿verdad? Un grupo de personas que se unen, ¿verdad? Para formar una persona jurídica, ponen a disposición de la persona jurídica una determinada cantidad de bienes y los utilizan para un fin, ¿verdad? Que puede ser o no puede ser lucrativo. ¿Estamos bien? O sea, no es un COCODE, ¿verdad? Una sociedad civil básicamente es la unión de varias personas. Esta forma se utiliza mucho, por ejemplo, para cuando creamos fundaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una fundación, esta se le da la forma de una sociedad civil, es una agrupación de personas que ponen a disposición una cantidad de bienes para un fin determinado, ¿verdad? O no ser lucrativo, ¿verdad? Pero no se refiere a los COCODES, para responder directamente a la pregunta. Y Se sí, podría decir, Nick, perdone, se podría decir que la definición de sociedad civil es el artículo 1728, sí, que dice que la exacto, sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. claro, esa es una definición legal de lo que es una sociedad civil, exactamente, ¿verdad? Bien. Entonces, jóvenes, ¿alguna otra duda con respecto a la forma de los contratos? Vamos a pasar rápidamente a la rescisión de los contratos. Y después, el tema más importante del día de hoy, jóvenes, que es la división de los contratos. Esto va a ser clave porque nos va a servir cuando veamos cada uno de los contratos en particular. Bien, la rescisión de los contratos, jóvenes, pues básicamente la rescisión de los contratos es dejar sin efecto un contrato, ¿verdad? Para que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes. Básicamente eso es rescindir un contrato. Ahora, la rescisión del contrato la podemos hacer ya sea de forma voluntaria. El contrato de sociedad civil, perdón Juan, se me está haciendo una pregunta acá, el contrato de sociedad civil se debe de inscribir en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Así se llama, registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. O simplemente registro de personas jurídicas, ¿verdad? Bien. Entonces les decía, jóvenes, de que la rescisión se puede realizar de forma voluntaria cuando las personas se ponen de acuerdo. Digamos, yo le vendí un carro a una persona y esta persona me pagó un precio. Pero luego él me dice, mira, o sea, que ya no me conviene realizar la compraventa del vehículo, ¿será que la podemos rescindir? Y nos ponemos de acuerdo voluntariamente, ¿verdad? Rescindimos el contrato, yo le devuelvo el carro y él me devuelve mi dinero. O era al revés, creo yo. ¿Ah? Bueno, la cosa es de que se devuelve uno el vehículo y el otro devuelve el precio. ¿Estamos bien? Las cosas regresan al estado en que se encontraban antes. Ahora, la rescisión también se puede hacer de forma judicial, pero la vamos a poder exigir de forma judicial únicamente en los casos establecidos en la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley va a establecer casos en que el contrato se tiene por rescindido. Entonces, en este caso, nosotros podemos acudir ante el juez para que el juez, en base a esa situación que se ve, pueda dar por rescindido el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, puede ser voluntario o puede ser judicial, pero siempre que lo hagamos judicial,
va a ser porque existe una rescisión establecida en la ley o una causa de rescisión establecida en la ley. Entonces, antes de pasar a la rescisión voluntaria, jóvenes, veamos algunos casos de rescisión judicial o forzosa, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el 1766. (1766) del Código Civil. En el 1766 establece, aquí estamos en el contrato de... En el contrato de sociedad. Entonces, fíjense, pues, establece, puede rescindirse el contrato de sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse la sociedad en su totalidad. Y luego nos da unas causas de rescisión parcial, nos da 6 causas de rescisión parcial, y luego en el 1768 nos da causas de rescisión total de la sociedad. Nos da 7 causas. Estas no las vamos a leer por cuestión de tiempo, ¿verdad, jóvenes? Pero ustedes, por favor, ahí las leen. Entonces, 1766 y 1768. En el 66 están las causas de rescisión parcial de la sociedad y en el 68 tenemos las causas de rescisión total de la sociedad. Entonces, estas son causas legales. Miren, jóvenes, cuando se dé una de estas causas, nosotros podemos acudir al juez y pedir que él declare la rescisión legal del contrato. Luego tenemos el 1875. En el 1875, jóvenes, tenemos la rescisión cuando la donación entre vivos, ¿verdad?, es onerosa. Si la donación fuera onerosa y el donatario no cumpliere con la prestación a que se hubiere obligado, o sin justa causa la suspende o interrumpe, puede el donante rescindir el contrato. Sin embargo, si la obligación del donatario consistiera en el pago de una pensión o deuda y hubiere pagado la mitad o más, el donante o sus herederos no podrán rescindir el contrato, sino solamente reducir la donación efectiva en cuanto a los bienes que sean necesarios para completar el pago. Bien, entonces acá la parte que nos interesa es la primera parte, ¿verdad, jóvenes? Una donación onerosa es cuando yo le regalo algo a alguien, pero ese alguien se compromete a hacer una prestación, ¿verdad? Esta prestación puede ser el dinero o puede ser en realizar alguna actividad. Por ejemplo, yo le doy una casa a una persona, pero bajo condición de que me tiene que llevar todos los lunes al doctor, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo necesito hacer un tratamiento. Entonces, si esta persona deja de cumplir con la prestación, entonces el donante puede pedir que se rescinde el contrato. ¿Estamos bien? Rescisión legal. 1906. En el arrendamiento, jóvenes. 1906, se lo voy a anotar aquí también en el chat. 1906. Si el arrendatario se había impedido sin culpa suya del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que a falta de acuerdo fijará el juez. O sea, aquí se refiere también a una rescisión, pero es una rescisión parcial, ¿verdad? Luego, en el 1930, jóvenes. En el 1930 tenemos las causas de rescisión del contrato de arrendamiento. Miren, puede rescindirse el arrendamiento y luego nos da 7 causas de rescisión del contrato, ¿verdad? Esas, por favor, ahí las leen también, por cuestión de tiempo no las vamos a leer ahorita, en el 1900. Entonces, jóvenes, ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Perdón? El 1907 es el otro artículo.
1906. En 1906. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tenemos algunos ejemplos de casos de rescisión legal, ¿verdad? Entonces, cuando exista casos de rescisión legal y nosotros nos encontremos en una circunstancia que encuadra en uno de esos casos establecidos en la ley, nosotros podemos acudir al juez para que declare la rescisión del contrato, la rescisión legal del contrato. Ahora bien, hay otros casos jóvenes de rescisión legal, hay muchos casos más, estos son solo algunos ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes los puedan tomar en cuenta. Pero conforme ustedes vayan estudiando, se van a ir encontrando con diferentes casos de rescisión legal. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Entonces regresemos al artículo 1579. Por favor, vamos a ver, Paola. 1579, por favor. 1579. Ajá. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. ¿Estamos bien? Entonces, miren, jóvenes, la rescisión de contratos válidamente celebrados, pero miren aquí primer requisito, que estén pendientes de cumplimiento, ¿verdad? Yo compré una mercadería y la mercadería aún no me la han entregado. Yo aún no he terminado de pagar la mercadería. Digamos, yo pagué el 50% de la mercadería. Entonces, el contrato aún está pendiente de cumplimiento. Ese contrato se puede rescindir. ¿Estamos bien? Entonces, pero primera regla es que el contrato está pendiente de cumplimiento. Pueden rescindirse ya sea por mutuo consentimiento o por declaración judicial. Eso sí, en este último caso establece la ley en los casos que establece este código. Por eso es que les estaba dando hace un momento algunos ejemplos de rescisión legal, ¿verdad? ¿Qué pasa, jóvenes, con la, ¿se acuerdan ustedes? Como el caso de las vacunas Sputnik. Bueno, ese aún está pendiente de cumplimiento porque está parcialmente cumplido, ¿verdad? Solo han entregado una parte de las vacunas. Aquí me están preguntando en el chat por el caso de las vacunas Sputnik V. Entonces, jóvenes, por cierto, esa fue la que yo me puse. Acá podría rescindirse, ¿verdad? Podría rescindirse el contrato porque aún está pendiente de cumplimiento, ¿verdad? Bien. ¿Se recuerdan, jóvenes, que existen algunos contratos, algunos negocios jurídicos que son los negocios jurídicos condicionales? Y esos contratos están sujetos a una condición, ¿verdad? Para su cumplimiento. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que hay dos clases de condiciones? Una condición que se llama suspensiva y otra condición que se llama resolutoria. La condición suspensiva es aquella que mantiene en suspenso un derecho hasta que se cumple la condición. Por ejemplo, a mí me dicen, yo te voy a dar una casa, pero la vas a tomar, o vas a tomar posesión de la casa hasta que te gradúes de la universidad. Entonces, miren, esa es una condición suspensiva. ¿Cuál es la condición? Graduarse de la universidad. ¿Por qué es suspensiva? Porque me mantiene suspendida la entrega de la casa hasta el momento en que se cumpla la condición. En ese momento a mí me entregan la casa. ¿Estamos bien? Ahora, hay otro tipo de condición que se llama condición resolutoria. La condición resolutoria, opera al revés. En esta a mí se me otorga el derecho y en caso de cumplirse la condición resolutoria, yo pierdo ese derecho. ¿Estamos bien? Por ejemplo, a mí me dicen, yo te voy a entregar una casa bajo condición de que te gradúes de la universidad en 5 años. En 5 años es muy poco, en 8 años. Entonces me entregan la casa. Si yo no me gradúo en ¡Santiago! en ese plazo de 5 años, entonces se tiene por perdido el derecho.
O sea, me quitan la casa. ¿Verdad? Se rescinde el contrato, queda sin efecto el contrato. ¿Estamos bien? ¿Quedó clara cuál es la condición resolutoria, jóvenes? Bien. Entonces, cuando hay una condición resolutoria que establece la ley 1581, la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. ¿Estamos bien? O sea que al momento de cumplirse la condición resolutoria, el efecto ¿cuál es? Que se rescinde el contrato sin necesidad de declaración judicial, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le prohíbo a una persona, digamos, yo le doy una casa a mi hija, pero le pongo como condición resolutoria que no se case con determinada persona, ¿verdad? Entonces, viene ella y se casa con esa persona. Yo la casa ya se la entregué, ya tiene posesión de la casa, vive en ella. Ahora viene ella y se casa con esa persona y cumple así la condición resolutoria. ¿Cuál es el efecto? Con la simple acta o certificación de matrimonio inscrita en el Registro Nacional de las Personas que yo tenga del matrimonio de ella, con eso yo ya puedo ir al registro de la propiedad y pedir que se rescinda el contrato. ¿Por qué? Porque ya se cumplió con la condición resolutoria. ¿Estamos bien? Vamos de nuevo, miren. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza, sin necesidad de declaración judicial. O sea, yo puedo acudir directamente al registro con las pruebas de que se cumplió la condición resolutoria y con eso ya me van a inscribir la rescisión del contrato. ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, Lick, solo tal vez si puede repetir lo de la condición suspensiva, por favor, gracias. La condición suspensiva es aquella que mantiene en suspenso un derecho hasta el momento del cumplimiento de la condición. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, yo te voy a donar una casa, pero bajo condición de que te gradúes de la universidad. Entonces, a mí la casa ya me la donaron, mi contrato ya está inscrito en el registro de la propiedad, pero la casa todavía no ha pasado a mi nombre o a mi posesión. ¿Por qué? Porque yo aún no me he graduado de la universidad. En el momento en que yo me gradúe de la universidad, ahí se tiene por cumplida esa condición que es suspensiva. ¿Por qué es suspensiva? Porque me tiene suspendido el derecho hasta el momento en el que yo cumpla con la condición. Al momento en que yo cumpla con la condición, entonces el contrato se tiene por cumplido, ¿verdad? O sea, a mí me dan el derecho que establecía el contrato. ¿Quedó claro? Gracias, Lick. Solo el fundamento de esa condición no la encuentro, Lick, disculpe. Ahorita les voy a dar el fundamento de las dos. Eso lo tenemos, jóvenes, en los negocios jurídicos condicionales. Eso es allá por el artículo 1269. Ahí tenemos las dos. Miren, 1269. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Entonces, ahí donde establece la adquisición de los derechos, ahí pónganle un número 1, esa es la suspensiva, y donde establece la resolución o pérdida de los ya adquiridos, ahí pónganle un numerito 2, esa es la resolutoria. ¿Estamos bien? Entonces, en el 1269, ¿verdad? Ahí tenemos las dos, la suspensiva y la resolutoria. Muy bien. ¿Cuál es el efecto de la rescisión de un contrato?
Ese lo tenemos en el 1583. Por favor, Joel. Omar, por favor. Ahí está Y yo Joel. le Muy bien. 1583. Verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallan antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deberán restituirse de lo respectivamente hubieren recibido. Los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no prestados. Estamos bien, entonces miren cuál es el efecto de la rescisión. Establece la ley. Una vez verificada o declarada la rescisión o resolución de un contrato, el efecto es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes del contrato. Miren, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato. ¿Cuál es la consecuencia? Digamos, yo tengo que devolver lo que me hayan dado. Supongamos de que yo lo que había comprado era una casa. Entonces, al rescindirse el contrato, yo voy a devolver la casa y a mí me van a devolver el precio de la casa. ¿Estamos bien? Si el contrato, por ejemplo, es sobre servicios profesionales, a mí me contrataron para realizar un servicio y yo ya realicé parte de ese servicio, entonces se debe de justipreciar esa parte del servicio que yo ya realicé. ¿Para qué? Ya sea para que se me pague la parte ya realizada y se rescinda en cuanto al resto. Por ejemplo, me contrataron para hacer un trabajo, pero no me lo han pagado y yo ya realicé la mitad del trabajo. Entonces se va a justipreciar ese trabajo que yo ya realicé para que me paguen la parte ya realizada. O en el caso de que ya me hubieran pagado la totalidad del trabajo, para que yo devuelva la parte que no realicé. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el efecto? Buenos días, Buenos días. les saluda Sarbelio. César Belio. Por ejemplo, cuando se hace un contrato de un accidente de tránsito y la persona no cumple lo establecido en el tiempo, eso sería también una rescisión de contrato también. No, ahí no habría una rescisión, ahí lo que habría es un incumplimiento del contrato, ¿verdad? Yo le entiendo, hubo un accidente de tránsito y ahí, en virtud de ese accidente, nosotros celebramos un documento, digamos, en el cual yo me comprometía a pagarle los daños a la otra persona y yo no cumplo. Entonces, en este caso, no nos encontramos ante una rescisión, sino nos encontramos ante un incumplimiento del contrato. Y la consecuencia es que yo puedo ejecutar ante el juez ese contrato, o sea, le puedo exigir judicialmente el cumplimiento de dicho pago. ¿Estamos bien? Gracias. Muy bien. Entonces les decía de que el efecto de la rescisión es que las cosas van a volver al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato. Muy bien. 1585. La acción para pedir la rescisión dura un año, contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. ¿Estamos bien? Entonces, por regla general, el plazo que tenemos nosotros para poder exigir la rescisión de un contrato es de un año, a menos de que la ley señale otro plazo. ¿Alguna duda, jóvenes, con la rescisión? Lick, solo que Sí, Omar. el artículo dice contado desde la fecha de la celebración del contrato. Por ejemplo, un arrendamiento. Se da el contrato, por decirle, a principios de enero.
Ajá. Entonces, uno tiene hasta diciembre para pedir la rescisión del contrato. ¿Estoy en lo correcto? Porque la fecha de celebración fue en enero, o sea, tengo hasta enero del siguiente año, por decirle, para pedir la rescisión del contrato. Así es. Ese sería el plazo, ¿verdad? Así lo Así entiendo yo. es. Un año para pedir la rescisión, así es. Ok, gracias. Muy bien. Solo permítanme, jóvenes. Muy bien. División de los contratos. O a esto le pueden poner también características de los contratos. División de los contratos o características de los contratos. O algunos también les llaman clasificación de los contratos. Bien. Fíjense, jóvenes, la división de los contratos es una división que la ley hace donde fija las características que puede tener un contrato. Entonces nos fija varias características. Los contratos que vamos a ver más adelante van a tener algunas de estas características. Entonces vamos a tener que identificarlas en cada uno de dichos contratos. Por eso es que es importante que ustedes entiendan ahorita cada una de estas características. ¿Estamos bien? Entonces, la primera característica o la primera división la tenemos en el artículo 1587. Esta establece que los contratos pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Acá, jóvenes, yo no quiero que se me vayan a confundir. Esto no depende de cuántas personas comparecen en el contrato, sino que depende de cuántas personas se obligan en el contrato. Si la obligación recae sobre una sola persona, aunque hayan comparecido dos en el contrato va a ser unilateral porque solo una se está obligando. ¿Estamos bien? Ahora, si la obligación recae sobre dos o más personas, o sea, dos personas se obligan recíprocamente, entonces el contrato es bilateral. Les voy a poner un ejemplo. Una donación entre vivos de bien inmueble, una donación gratuita, pura y simple, ¿verdad? Yo, por medio de ese contrato, le regalo, porque eso es una donación, regalar un bien, le regalo una casa a otra persona. ¿Qué obligación tengo yo? ¿Qué obligación me estoy poniendo yo por el contrato? Entregar la casa. ¿Y qué obligación tiene la otra persona? Miren, no tiene ninguna obligación, ¿verdad? Él solo va a recibir el bien. Entonces, en este caso, el contrato es unilateral, porque solo una de las personas se está obligando. Ahora, pensemos siempre en la donación entre vivos, pero pensemos en la donación onerosa. Yo me comprometo a entregarle un bien a una persona, regalarle un bien a una persona, digamos una casa, pero esta persona se compromete a realizar una prestación para mí. Por ejemplo, como les decía, llevarme al doctor todos los lunes a las 8 de la mañana. Entonces, todos los lunes esa persona me tiene que llevar al doctor. Miren, entonces yo me comprometo ¿a qué? A entregar la casa. Ahí me estoy obligando a entregar la casa. Y la otra persona se compromete a cumplir con esa prestación. Entonces, miren, ese contrato ahora es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque se están obligando recíprocamente las personas. Vamos a ver, aquí me preguntan si los que reciben son dos personas. Pero, ¿cómo así? O sea, yo le dono la casa, digamos, a mis dos hijos. Exactamente. Igual, aplica lo mismo. Si la donación es pura y simple, es unilateral, porque solo yo me estoy obligando a entregarle la casa a ellos dos, a mis dos hijos. Ahora, si la donación es onerosa y se comprometen mis dos hijos a realizar una prestación, entonces ahí se convierte en bilateral. ¿Estamos bien? Entonces, ¿se dan cuenta? El mismo contrato, el contrato de donación, si es pura y simple, es un contrato unilateral, porque solo uno se obliga. Pero si es onerosa, entonces es un contrato bilateral, porque ahí se están obligando ambas personas.
O digamos en una compraventa. En una compraventa uno se compromete a entregar un bien y el otro se compromete a pagar un precio. Entonces, miren, ese es un contrato también bilateral porque se están obligando recíprocamente ambas partes. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 1587. Por favor, Omar. Silic, 1587. 1587. Los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Estamos bien? Unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes. O sea, miren, no importa que comparezcan dos personas en el contrato. Si la obligación recae sobre una de esas personas, es unilateral. ¿Verdad? Y si la obligación recae sobre dos o más personas, entonces el contrato es bilateral, porque se están obligando recíprocamente las partes. ¿Estamos bien con la primera clasificación? ¿Tenemos alguna duda? No, Lic. Primera clasificación, unilaterales y bilaterales. Segunda clasificación. Los contratos pueden ser consensuales o pueden ser reales. ¿Cuándo un contrato es consensual? Cuando se tiene por perfecto o se tiene por perfeccionado con el simple consentimiento de las partes. Les voy a poner un ejemplo. La compraventa. En la compraventa establece de que la compraventa queda perfecta entre las partes desde el momento en que se ponen de acuerdo en cuanto a la cosa y el precio. Aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. ¿Estamos bien? ¿Cuándo se perfecciona la compraventa? Con el consentimiento de las partes. Cuando nos ponemos de acuerdo en cuanto a la cosa que queremos vender y el precio que nos van a pagar por ella. Ahí está perfecta, aunque ni la cosa ni el precio se haya entregado. ¿Estamos bien? Entonces, eso es un contrato consensual. Se tiene por perfecto con el simple consentimiento de las partes. Y el real, el contrato real, es aquel que para su validez requiere la entrega de la cosa. ¿Estamos bien? Requiere la entrega de la cosa o la prestación del servicio. ¿Estamos bien? No solo es el simple consentimiento, sino que en este caso ya se requiere la entrega de la cosa. Eso lo tenemos en el 1588. Por favor, Wendy. Se los voy a poner aquí en el chat. 1588. Muy bien. Jocelyn, ¿me puede ayudar con el 1588? Ahorita. Gracias. Son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales, cuando se requiere para su perfección la entrega de la cosa. Entonces, miren, son consensuales cuando se perfeccionan con el simple consentimiento entre las partes. Y son reales cuando se requiere la entrega de la cosa. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con estas jóvenes? Bien. Los contratos jóvenes, tercera clasificación, pueden ser principales o pueden ser accesorios. El contrato principal es aquel que no depende de otro contrato para su validez. Por ejemplo, yo realizo una compraventa pura y simple, ¿verdad? Yo hago constar que por medio de este contrato, una persona que es propietario de un bien, se lo vende a otra persona por determinado precio. Y la entrega se hace en ese momento, tanto de la cosa como el precio. ¿Bien? Pura y simple. Ese es un contrato principal. ¿Por qué? Porque no depende de otro para poder tener validez. Ahora, el contrato accesorio, jóvenes,
es aquel contrato que sí depende de otro para poder tener validez. ¿Estamos bien? O tienen como objeto el cumplimiento de otra obligación. Les voy a poner el mismo ejemplo de la compraventa. Yo realizo una compraventa, pero en este caso yo realizo una compraventa a plazos. Entonces, miren, yo tengo que constituir una garantía, ¿verdad? Como valga la redundancia, para poder garantizar el cumplimiento de la obligación, que va a ser el pago periódico de la casa. Entonces, ¿qué hago yo? Constituyo una hipoteca. Miren, la constitución de la hipoteca es un contrato accesorio al contrato principal, que es la compraventa. ¿Estamos bien? De igual manera, por ejemplo, un arrendamiento. Yo realizo un arrendamiento y el arrendatario me exige un fiador. Entonces, ¿cuál es el contrato principal? El arrendamiento. ¿Cuál es el contrato accesorio? La constitución de un fiador. ¿Estamos bien? La promesa de compraventa es accesoria. Puede ser, ¿verdad? Puede ser porque la promesa podríamos decir de que es accesoria al contrato principal que va a ser la compraventa. Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Esto lo tenemos en el artículo 1589. Por favor, Gabriela. Artículo 1589. Son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. ¿Estamos bien? Entonces, hay algunos ejemplos, ¿verdad? La constitución de fiador, la constitución de la hipoteca o podría ser también la promesa. Bien. Entonces, miren, son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Bien. Siguiente clasificación, jóvenes, la número 4. El contrato puede ser oneroso o puede ser gratuito. Oneroso es cuando existe un provecho o gravámenes recíprocos para ambas partes, ¿verdad? Por ejemplo, regresemos a una donación, la donación onerosa. En la donación onerosa hay derechos y gravámenes recíprocos, tanto para el donante como para el donatario. El donante se compromete a darle una casa y el otro se compromete a cumplir una prestación, ¿verdad? Entonces, este contrato es oneroso. ¿Por qué? Porque existen beneficios y existen gravámenes recíprocos para ambas partes. ¿Estamos bien? Y el contrato es gratuito cuando saca provecho solamente una de las partes. Regresemos otra vez a la donación gratuita. La donación gratuita, pura y simple, en este caso, una de las partes se compromete a entregarle a otro un bien, a regalárselo. ¿Y a qué se compromete la otra parte? Pues a nada, solamente a recibir el bien. Es una donación pura y simple. Entonces, en este caso, el contrato es gratuito. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el contrato es oneroso. Lo voy a leer yo en el 1590. El contrato es oneroso, es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Y gratuito, aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. ¿Estamos bien? Este lo tenemos en el 1590. Ahora, cuando se trata de contratos onerosos, jóvenes, tenemos una subclasificación. Y la ley establece que los contratos onerosos pueden ser conmutativos o pueden ser aleatorios. Conmutativos básicamente es cuando las prestaciones que las partes se deben son ciertas desde el momento de la realización del contrato, ¿verdad? De tal suerte establece la ley que desde que se realiza el contrato se quedan determinadas
cuáles son las obligaciones y los gravámenes y los derechos que tiene cada uno. O cuál va a ser la ganancia o cuál va a ser la pérdida que las partes pueden obtener de un contrato. ¿Estamos bien? Entonces, es oneroso conmutativo, establece la ley en el 1591. Este es oneroso conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. ¿Estamos bien? Hay una casa que ya existe, está construida, y viene el dueño de la casa y me la vende a mí. Y yo me comprometo a que le voy a pagar 100,000 quetzales por esa casa. Entonces, miren, desde el momento de la realización del contrato, el objeto del contrato es cierto. Por un lado está una casa y por el otro lado están 100,000 quetzales. Tanto el vendedor como el comprador ya saben exactamente cuál va a ser el beneficio que van a obtener de ese contrato. El comprador va a obtener una casa y el vendedor va a obtener un precio, 100,000 quetzales. Miren, entonces este contrato sería un contrato oneroso conmutativo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles van a ser las ganancias que vamos a obtener de dicha contratación. ¿Y cuándo el contrato va a ser oneroso aleatorio? Pues cuando depende de un acontecimiento incierto la ganancia o la pérdida que podamos tener sobre una negociación. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un terreno y en ese terreno yo tengo sembrado una cantidad de árboles de aguacates. ¿Estamos bien? Entonces, yo vendo la cosecha de aguacates. Pero como yo no sé, digamos, cuántos aguacates van a dar mis árboles, eso depende de un montón de factores, ¿verdad? Por ejemplo, dependen del invierno, de qué tanto llueva, ¿verdad? Si llueve muy poco, puede ser que hayan pocos aguacates. Si llueve demasiado, puede ser que se me pudran los aguacates. Si llueve la cantidad correcta, puede ser de que yo tenga una buena cosecha de aguacates. ¿Estamos bien? Entonces, miren, como yo no sé cuánto me van a costar los aguacates, por ejemplo, puede ser el contrato de la caña. Sí, el contrato de la caña es aleatorio también, porque tampoco sabemos cuánto es exactamente lo que vamos a ganar. Porque al final a mí la caña me la compran también por tonelada métrica, creo que es la medida que utilizan ellos. Prácticamente todos los contratos que involucren un producto en proceso de serían aleatorios, ¿vale? Sí, porque dependen de un acontecimiento. La venta de la cosecha del melón, la sandía, ayote, la milpa, por así O decirlo. incluso los animales, por ejemplo, ¿va? Con los contratos sobre animales que no han nacido también pueden ser aleatorios, ¿verdad? Entonces, sí, básicamente las ventas de cosechas, digamos, prácticamente todas son contratos aleatorios, jóvenes, porque no sabemos. Digamos, por ejemplo, tengo una cosecha de melones y viene un huracán y me inunda toda la finca, se pierde la cosecha de melones. ¿Entienden? Entonces, es incierto, depende de acontecimientos o factores externos al contrato, me da la ganancia o la pérdida que podamos nosotros tener. Entonces, miren, es aleatorio, establece el 1591, a partir de donde nos quedamos, es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida desde el momento en que este acontecimiento se realice. ¿Cuál es el acontecimiento acá, jóvenes? Es la cosecha, ¿verdad? Dependemos de cuándo se realice la cosecha o si se realiza la cosecha, ¿verdad? Bien. Y por último, jóvenes, los negocios pueden ser condicionales o pueden ser absolutos. Condicionales es cuando un contrato está sujeto a una condición, como vimos hace un rato, que puede ser suspensiva o resolutoria. Y es absoluto cuando el contrato no depende de ninguna condición, ¿verdad? O sea, digamos, una compraventa, ese sería un contrato absoluto, porque no está sujeto a ninguna condición. Yo pago el precio y a mí me entregan el bien y se acabó. ¿Estamos bien? Ahora, digamos,
una donación bajo condición de que una persona se gradúe de la universidad, por ejemplo. Este sería un negocio jurídico condicional. ¿Por qué? Porque el cumplimiento del negocio está sujeto al cumplimiento de una condición. Esto lo tenemos en el 1592. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Y absolutos cuando cuya realización es independiente de toda condición, ¿verdad? Es independiente de toda condición. Las inversiones en la bolsa de valores son aleatorios. Sí, esos son aleatorios porque es incierto, ¿va, jóvenes? De repente estamos, por ejemplo, invirtiendo en petróleo en la bolsa de valores y de repente hay una guerra en el Golfo Pérsico y el valor del petróleo se va para arriba, ¿va, jóvenes? Entonces mis ganancias van a subir. O por alguna razón el valor internacional del petróleo baja, entonces obviamente mis pérdidas van a crecer. Entonces ese sería también un contrato aleatorio, aunque no civil, ¿verdad? Ya la inversión en bolsa de valores, ahí estamos entrando a contratos meramente mercantiles. Muy bien. Hay otras clasificaciones que establece la doctrina, jóvenes. Por ejemplo, los contratos pueden ser de tracto sucesivo o de tracto único, ¿verdad? De tracto sucesivo es cuando su cumplimiento es inmediato, de tracto único, perdón, es cuando su cumplimiento es inmediato, y de tracto sucesivo es cuando el contrato es sujeto a cumplirse parcialmente o periódicamente, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de compraventa pura y simple, ese sería un contrato de tracto único. Yo pago el precio, me entregan la cosa y se acabó, ¿verdad? Pero puede ser, por ejemplo, un contrato de arrendamiento en el cual yo me comprometo a pagar una renta mensual. Ese es de tracto sucesivo, miren, porque está sujeto a cumplirse periódicamente. Tenemos los contratos que son de libre negociación y tenemos los contratos de adhesión. En los contratos de libre negociación, pues como su nombre lo indica, las partes pueden pactar y negociar las estipulaciones del contrato, mientras en el contrato de adhesión, una sola de las partes fija todas las condiciones y el otro únicamente se adhiere a las condiciones ya establecidas por una de las partes. ¿Estamos bien? También los contratos pueden ser típicos o atípicos. Típicos quiere decir que están regulados en la ley y atípicos quiere decir que no están regulados en la ley. Y luego la ley establece también nominados o innominados. Los nominados y los innominados, estos sí están regulados en la ley, pero la ley no les pone un nombre. A los innominados y a los nominados, la ley sí les pone nombre, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces ahí tenemos algunas otras clasificaciones que nos dan la doctrina. Si ustedes ven en la doctrina van a encontrar muchas más, ¿verdad? Por si quieren ustedes ampliar un poquito en cuanto a las características de los contratos. Pero a mí en este momento lo que más me interesa es que ustedes se aprendan estas 6 clasificaciones, ¿verdad? Los contratos son unilaterales o bilaterales. Los contratos pueden ser consensuales o reales. Los contratos pueden ser principales o accesorios. Pueden ser onerosos o gratuitos. Si son onerosos, pueden ser conmutativos o aleatorios. Y por último, pueden ser condicionales o pueden ser absolutos. Entonces, cuando nosotros vayamos viendo cada uno de los contratos, en particular, vamos a ir viendo las características de cada uno de esos contratos. Por ejemplo, miramos la compraventa. Entonces ahí vamos a ver si la compraventa es unilateral o es bilateral. Ahí vamos a ver si es consensual o es real. Vamos a ver si es onerosa o es gratuita. En el caso de ser onerosa, vamos a ver si es oneroso conmutativo o es oneroso oratorio. Y vamos a ver si es condicional o es absoluto. ¿Estamos bien? Y lo mismo con cada uno de los contratos. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bien.
Interpretación de los contratos, jóvenes. Acá vamos, no hay mucho que explicar, pues los artículos están bastante claros, vamos a ir leyendo cada una de las reglas de interpretación de contratos que establece la ley, y si yo considero que hay alguno en el que tenemos que ir ampliando algo, pues lo vamos a ir ampliando. Igual si ustedes tienen una duda, me pueden preguntar. Bien, ¿cómo se interpreta un contrato, jóvenes? Bien, la regla general es de que el contrato se debe de interpretar en el sentido literal de sus cláusulas, ¿verdad? Cuando un contrato está bien redactado de forma clara, ¿verdad? Y precisa, y no queda lugar a dudas sobre lo que el contrato establece, entonces vamos a atender a lo que literalmente el contrato dice. ¿Estamos bien? A lo establecido literalmente por el contrato. 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Yo, jóvenes, soy de la opinión de que los contratos nosotros los debemos hacer de la forma más sencilla posible. Perdón, jóvenes. Tuvimos ahí una pequeña interrupción. Bien. Entonces, perdón, jóvenes, que vinieron a tocar aquí a la casa y los perros estaban ladrando, entonces no me dejan oír nada. Y luego establecen, si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. O sea, lo que va a prevalecer aquí es la intención de los contratantes. Si tenemos alguna palabra aislada que contradice el contrato, vamos a entender nosotros de que debemos estar a lo establecido o a la intención general de las partes dentro del contrato. Van a ir viendo, jóvenes, de que casi todas las reglas que vamos a ir viendo van encaminadas al contexto del contrato. O sea, siempre que encontremos alguna cuestión aislada que contraria al contrato, siempre vamos a estar nosotros a lo que el contrato en general quiere establecer o la intención general del contrato. 1594. Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes a aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. Entonces vamos otra vez, miren, al contexto del contrato. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Si tenemos palabras o frases que se pueden interpretar de varias formas o de diferentes maneras, las tenemos que interpretar siempre de acuerdo a la condición o a la estipulación que establezca el contrato o a la intención del contrato. 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Entonces, si tenemos dos cláusulas que se contradicen, ¿cuál va a ser la válida? La cláusula que esté de acuerdo al contexto del contrato, a la intención que tenían las partes. 1598. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Otra vez, miren, al contexto del contrato. Las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar del contrato. Eso fue en el 1599 y en el 1600
Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. Aquí se refiere a los contratos de adhesión, jóvenes. Si en un contrato de adhesión yo establecí algunas cláusulas que son, establece la ley, oscuras, oscuro quiere decir que está falto de claridad, ¿verdad? No son claras. Ambiguas, ambiguas quiere decir que se le puede dar varios significados o pueden tener varios significados. No está claro cuál es el significado de la cláusula. Y contradictorias, pues como su nombre lo indica, se contradicen entre sí, ¿verdad? Si estas cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias están puestas en un contrato de adhesión, siempre se van a interpretar a favor de la parte que no realizó el contrato. ¿Estamos bien? A favor de la otra parte. 1601, cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda obligación a este caso solamente, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. O sea, si nosotros pusimos un ejemplo, ese ejemplo no es limitativo. O sea, no vamos a limitar solo ese ejemplo, sino que a todos los demás casos en que pueda aplicar el contrato. 1602. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor de lo obligado. 1603. Tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda por la más negativa que por la afirmativa, y viceversa si se trata de una liberación. Y por último, jóvenes, cuando los términos en que está concedido el contrato no pueda conocerse la intención o la voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea, básicamente no hay obligación. Si nosotros realizamos un contrato en el que no se puede establecer cuál es la intención o voluntad de los contratantes, entonces la obligación no tiene ninguna validez. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque nosotros como notarios debemos realizar contratos que no dejen lugar a dudas. ¿Se recuerdan? En notariado 1, yo les decía a mis alumnos que recibieron notariado 1 conmigo, el notario no está a favor de una parte o de la otra, sino que el notario está a favor del derecho, ¿verdad? El notario lo que busca es la creación de un negocio jurídico tan perfecto que no perjudique a ninguna de las dos partes y que no deje lugar a dudas sobre las intenciones de contratar de las partes, ¿verdad? Y que no deje lugar a dudas sobre el contenido del contrato. En este orden de ideas, jóvenes, yo siempre favorezco la redacción simple de los contratos, ¿verdad? Entre más simple sea la redacción, es más fácil de entender y es más fácil de que queden claros cuáles son los derechos y obligaciones que se están creando con dicho contrato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta usar palabras, digamos, rebuscadas o que aquellas que yo tengo que ir al diccionario para poder saber qué significa esa palabra, ¿verdad? Prefiero utilizar palabras simples, ¿verdad? Que se usen en el lenguaje cotidiano de las personas para que cualquiera que lea el contrato lo pueda entender, ¿verdad? Va a ser más fácil también entenderlo para las personas que lo van a inscribir en los registros respectivos, ¿verdad? Vamos a tener menor posibilidad de que nos lo rechacen. ¿Estamos bien? Entonces, yo siempre favorezco, jóvenes, una redacción lo más simple, lo más clara posible, ¿verdad? A partir de la siguiente clase, jóvenes, hoy ya no nos dio tiempo. En la siguiente clase vamos a ver nosotros los requisitos del canto, los requisitos que debemos de cumplir nosotros en el protocolo, como los requisitos del instrumento público. Y como les decía, vamos a empezar a redactar ya la introducción y las conclusiones de un instrumento público, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer con los requisitos que nos da el artículo 29. Ahí tenemos todos los requisitos que nosotros tenemos que cumplir en un instrumento público o en una escritura matriz. Entonces, en base a ese artículo 29 y a los otros artículos subsiguientes, vamos nosotros a redactar la introducción y el cierre de la escritura. Estas van a ser prácticamente iguales para todos los contratos, jóvenes. No importa si es un contrato de compraventa en el que hay un comprador y un vendedor, o es un contrato de una constitución de sociedad mercantil en el que hay 15 socios, ¿verdad?
van a poner ustedes los mismos datos de identificación de cada uno de los contratantes y van a cumplir con exactamente los mismos requisitos. ¿Estamos bien? Entonces ustedes aprenden a hacer una buena introducción y un buen cierre, ya no van a tener problema con la introducción y el cierre para ninguna escritura. Y entonces ya vamos a pasar a ver la parte sustantiva de cada uno de los contratos y de ahí vamos a redactar el cuerpo de cada uno de los contratos. Entonces, cuando veamos la compraventa, digamos, ya no vamos a redactar introducción de la compraventa y cierre de la compraventa, porque eso ya lo sabemos redactar, va a ser igual para todas. Ya únicamente vamos a redactar las cláusulas del contrato de compraventa, igual con el mandato, igual con el arrendamiento y con los demás contratos. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejar hasta acá el día de hoy y los veo el siguiente domingo a las 11:15. ¿Verdad? Fue un gusto para mí estar con ustedes, Está jóvenes. bien, muchas gracias. Igualmente les deseo un feliz fin de semana. Feliz tarde. Igualmente, Lick, feliz tarde para Gracias, todos. Lick. Feliz Provecho. tarde. Díganme, provecho a todos.